El tema de esta noche, testificar o dar testimonio. Testificar o dar testimonio. Testificar muchas veces es algo un poquito intimidante, ¿verdad? Para ciertas personas. Hay veces alguien que quiera compartir de Cristo con otra persona, no sabe cómo hacerlo. No sabe cómo comenzar el tema o la conversación o lo que tiene que decir. De entrada les digo que para testificar y dar testimonio tiene que existir un elemento importante en el que va a testificar o dar el testimonio, y es el siguiente: conocimiento. Una persona que testifica o una persona que va a dar un testimonio tiene que tener el conocimiento indicado, preciso, de lo que va a testificar, de lo que va a decir, correcto. Y esto, mira, este hincapié acá en el conocimiento es lo más importante que nosotros podemos tener para poder dar un buen testimonio. Un buen testimonio de lo que vamos a testificar. Antes de desarrollar el tema, vamos a ir a 2 de Timoteo 1:8, por favor. 2 de Timoteo 1:8, el apóstol Pablo, bajo la revelación del Evangelio, dice lo siguiente: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Entonces, para poder dar testimonio de nuestro Señor, tenemos que tener este elemento. Tenemos que conocer del Señor para entonces poder dar testimonio del Señor. Dice: ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahí da 2 personas, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de Pablo. ¿Por qué del Señor? Obviamente porque todo lo que nosotros hablamos y el conocimiento que recibimos es acerca de Él, pero Él lo escogió a Pablo para darnos y revelarnos ese testimonio. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, no te avergüences de nuestro Señor, da testimonio de nuestro Señor, pero tampoco te avergüences de mí, porque de mí es que vas a recibir ese conocimiento. Ahora, cuando quiero hacer énfasis en conocimiento y no quiero hacer énfasis, y esto lo voy a explicar, en tu experiencia. No testificamos necesariamente de lo que experimentamos en la vida cristiana, sino lo que conocemos del Evangelio. No testificamos necesariamente de la vida cristiana, sino de lo que conocemos del Evangelio. Porque hay una tendencia últimamente de que tienes que tener una experiencia, como dice Enrique Iglesias, religiosa, para entonces poder testificar. Una persona muy apreciada me preguntó y me dijo: no, pero yo tengo que dar testimonio, ¿acaso la Biblia nos dice que debemos de dar testimonio? Y le dije: bueno, dame un ejemplo. Bueno, si estuve deprimido o deprimida y Dios me sacó de esa depresión, tengo que testificar de esa depresión. En el caso mío, ¿no?, que tengo la bendición de poner la palabra del Señor en vuestros oídos y en tu corazón, para mí no puede ser un fundamento para ti lo que yo he vivido. Si Dios me dio una casa, si Dios me dio un carro, si Dios me quitó un dolor físico, ese no es el fundamento que yo tengo que impartirle al oyente, y yo no puedo permitir de que esa persona funde su fe en esa información. Yo tengo que asegurarme de que esa persona tiene un fundamento en cuanto a un conocimiento específico y no una experiencia específica. Ahora, pregunta y pon en tus notas: ¿qué testificamos? ¿Qué testificamos? Porque después de hoy, si hay algún bendecido que nos escucha y se siente intimidado en testificar del Señor, pues esperemos que después de esta enseñanza no esté intimidado, porque ya sabe lo que tiene que hacer.
Lo que tiene que hacer es desarrollar un conocimiento de una información específica, en este caso, el Evangelio, conocer el Evangelio y testificar de ese Evangelio. Entonces, ¿qué testificamos? Primera de Corintios 2.1, por favor. Primera de Corintios 2.1. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de ¿quién? De Dios. De Dios. Quiere decir que Dios tiene algo que decirnos. Dios tiene algo que testificarnos. Entonces dice a continuación, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Le podemos agregar ahí sabiduría humana o palabras humanas. ¿Por qué podemos hacer eso? Por lo que dice en el versículo 21 del capítulo 1 de ese mismo libro. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa sabiduría que Dios no permitió, por la cual fuésemos salvos, es la sabiduría del hombre, ¿no? Todo lo que se inventa el hombre para ser salvo. Entonces vamos a leerlo otra vez. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. El apóstol Pablo andaba regando una información. ¿Cuál era? El testimonio de ¿quién? De Dios. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros? Tenemos que tener el conocimiento del testimonio de Dios. Entonces, ¿qué testificamos? Del testimonio de Dios. Te podrás preguntar, pero hermano, ¿y de nuestro testimonio? Vamos a llegar ahí. ¿Qué testificamos? El testimonio de Dios. Dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, mira, de humana sabiduría. Ahí sabemos que en el versículo 2 está hablando de humana sabiduría. Dice, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. El testimonio de Dios es el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo ahí nos está diciendo que nuestra fe no debe estar fundada en la sabiduría de los hombres, en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El Evangelio. Y vamos a dar evidencia de lo que te estamos diciendo para los que nos van a escuchar. Capítulo 1, versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz, que es la palabra, ¿verdad? Un conocimiento, una información, una predicación. Porque la palabra de la cruz, porque el conocimiento de la cruz, porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En Romanos también el apóstol Pablo menciona eso, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos un momentito ahí. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese poder de Dios es para qué, mi hermano. ¿Para qué es el poder de Dios? ¿Para salvación? ¿O para que nosotros podamos de alguna manera, o como dicen por ahí, hacer un pacto con Dios, que Dios nos dé un carro del año, que Dios nos dé una casa nueva, que Dios nos aumente el sueldo, ¿verdad? ¿Es para eso el poder de Dios? No. Ese es el testimonio que nosotros necesitamos estar buscando o tratar de lograr para entonces poder testificar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo digo que no. Yo digo que el testimonio de Dios es el Evangelio es el poder de Dios, y el poder de Dios es para salvación. Para salvación. Otra pregunta, quiero que la pongas en tus notas. ¿Testificamos de nuestra experiencia personal?
La respuesta es sí, pero te voy a explicar por qué. Testificamos de nuestra experiencia personal, sí, solamente si la palabra del nuevo pacto ha sido confirmada en nosotros. Si tú guardas todas estas notas, mis bendecidos, tienes mucho material para compartir con las personas, mucho material. Por eso es que nos enfocamos tanto en ¿qué? El conocimiento, para que sepamos y tengamos qué decir, qué testificar, qué explicar. Mira, un conocimiento requiere una explicación. Una explicación requiere un conocimiento. El Evangelio debe ser explicado. El Evangelio debe de ser expositorio. Tienes que exponer una evidencia, una verdad de lo que estás tratando de probar. Ok, la pregunta es, ¿testificamos de nuestra experiencia personal? Sí. Solamente si el Evangelio ha sido confirmado en nosotros. Pero entonces surge la pregunta, ¿cuál es la evidencia de que el testimonio de Dios ha sido confirmado en nosotros? La respuesta es muy sencilla, mis hermanitos. Porque lo creemos. Esa es la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que el Evangelio ha sido confirmado en nosotros? Creemos el Evangelio. Todo el Evangelio. Todo el Evangelio del nuevo pacto. Toda persona que diga, mira, la salvación se pierde, el Evangelio no ha sido confirmado en su vida. Todavía. Toda persona que diga, no, hay que obrar. Toda persona que diga, no, hay que bautizarse. Toda persona que diga, no, hay que diezmar. Toda persona que diga algo que va en contra del Evangelio, ese Evangelio no ha sido confirmado en su vida porque aún no cree el Evangelio de la gracia. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que el Evangelio ha sido confirmado en nuestras vidas? Porque creemos el Evangelio. ¿Quieres evidencia de eso? Claro que te la voy a dar. Segunda de Tesalonicenses 1:10. No es si te compras un carro, si consigues una casa, si consigues un mejor trabajo. Pero eso es lo que se predica por ahí, ¿verdad? Tienes que hacer pacto con Dios. Tienes que pedirle al Señor que te prospere el negocio. Yo no puedo poner un fundamento en la vida de una ovejita, mi experiencia, si tuve o no tuve, si el Señor me dio o no me dio. Y pudiera dar testimonio, pero ¿por qué no lo hago? Porque no es ese el fundamento que debemos todos tener, incluyéndome a mí. El fundamento para mi vida y mi relación con Dios o mi fe, el fundamento para mi fe no es las bendiciones que Dios me ha dado, es la palabra. Porque he pasado dificultades en mi vida como todos nosotros los hemos pasado. Pero entonces en ese momento ¿quiere decir que Dios no ha sido fiel en nuestra vida? No. Sencillamente quiere decir que todos somos seres humanos, todos estamos viviendo una experiencia humana y todos vamos a tener dificultades, momentos tristes, momentos buenos, momentos malos, momentos de buena salud, momentos de mala salud, pero nuestro fundamento sobre el cual nosotros edificamos nuestra vida espiritual no es eso, es la palabra. ¿El testimonio de quién? De Dios. Cuando os vine a anunciar el testimonio de Dios. Ese es nuestro fundamento. Mira, segunda de Tesalonicenses 1:10. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en todos los que creyeron. Eso es lo que dice, ¿verdad? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Mira lo que dice entre paréntesis. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cuál testimonio? El testimonio de Dios. Ese testimonio requiere un conocimiento, ese conocimiento requiere una explicación. Para poderlo explicar tienes que conocerlo.
Vamos a volverlo a leer. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Cómo es glorificado en vosotros? Al creer el testimonio de Dios. Dice, y vosotros en Él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Efesios 1:13, por favor. Seguimos contestando la pregunta, ¿cuál es la evidencia de que el testimonio de Dios ha sido confirmado en nosotros? Efesios 1:13. Dijimos el lunes pasado que en el momento que nos cansamos de repetir las mismas cosas, hay que inventarse algo nuevo. Y en ese momento, entonces, creamos doctrinas y revelaciones nuevas. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló. Porque para ellos ya no es suficiente lo que está escrito y les da comezón de ¿qué? De oír, ¿verdad? Comezón de oír. Dice el Evangelio, dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Lo mismo que dijo en Corintios, ¿verdad? Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es la evidencia de que el Evangelio ha sido confirmado en la vida de un bendecido? Que lo cree. Sencillo. Una vez crees ese Evangelio porque lo has oído, porque aquí dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra. En Romanos el apóstol Pablo dice, ¿cómo creerán si no se les predica? Nosotros necesitamos testificar, dar testimonio del testimonio de Dios, pero para poderlo dar tenemos que ¿qué? Conocerlo. Si no lo conocemos, no podemos hablar de lo que Dios testificó en su palabra. Primera de Corintios 15:11, por favor. Primera de Corintios 15:11. Gloria a Jesús. Mira qué poderoso lo que dice esto acá. Creer es todo en el Evangelio, mi hermano, ¿sabes? Romanos 1:16 o 17 dice, porque la justicia de Dios se ha revelado desde principio a fin. ¿Te acuerdas que es una versión? Por la fe. Desde principio a fin por la fe. Porque el justo por la fe vivirá, ¿verdad? 1 Corintios 15:10. Vamos a leer el 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La evidencia de que el Evangelio ha sido confirmado en nuestra vida es que se nos ha sido predicado y lo hemos creído. Si tú predicas esta palabra, mi bendecido, y alguien te dice, mira, no te creo nada de lo que me estás diciendo, sencillamente el Evangelio no ha sido confirmado en la vida de esa persona. Y esa persona quiere fábulas, sabiduría humana, cualquier otra cosa, menos la verdad del Evangelio. 1 Timoteo 3:16, por favor. 1 Timoteo 3:16. 3:16 dice, e indiscutiblemente, no hay discusión, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Dios, o Jesús, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué fue justificado en el Espíritu? Porque vivió una vida santa y resucitó, ¿verdad? Dice, predicado a los gentiles. ¿Y qué cosa? Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo.
Mi hermano, el creer es algo imprescindible. Es la evidencia de que la palabra de gracia se ha manifestado en la vida de esa persona. Imprescindible. Por eso es que necesitamos saber explicar el Evangelio de la gracia en todo su contexto, para nosotros poder ver dónde está la evidencia de que ese Evangelio ha sido confirmado en la persona a quien tú testificas. Eso es sencillo. O sea, ¿qué es testificar entonces? Sencillamente es compartir el conocimiento de la gracia. Ahora, tú te preguntarás, entonces, ¿qué hago para aprenderlo? Lee las epístolas del apóstol Pablo. ¿Necesitas explicación? salvosporlagracia.org. Y ahí hacemos lo mejor que podemos, ¿verdad?, para explicar el Evangelio. Ok. Vamos a leer entonces otra vez 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. 1 Juan 5:10. Vamos a leer a Juancito. 1 Juan 5:10. Entonces, ¿testificamos de nuestras experiencias personales? Sí, de lo que conocemos, porque el Evangelio ha sido confirmado en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos qué es testificar, este testimonio es siempre constante y presente, porque es un conocimiento. Entonces, hermano, ¿cuál es su experiencia con el Evangelio? Hermano, que lo creo. ¿Tú lo crees? Bueno, ¿qué hay que creer? Y entonces ahí tú, con todo el amor del mundo, le explicas el Evangelio. Romanos, la justicia, a ver qué es lo que es estar muerto al pecado, dónde está la salvación por gracia, la predestinación. Cuando tú expones todo este conocimiento maravilloso y la persona lo cree, dale gracias al Señor que ha dado evidencia que ese Evangelio ha sido confirmado en su vida. Si lo que te ha pasado es porque has creído, entonces compártelo. Hay dos cosas diferentes. Uno es la evidencia de creer el Evangelio y otro es haber vivido algo que se llama gracia común. La gracia común es algo que le pasa a todo el mundo. La lluvia, el sol, todo lo que nosotros recibimos, el oxígeno, el alimento, todo eso es una gracia común. Entonces yo necesito ver que alguien es próspero, que a alguien se le crece un pie que tenía más chiquito que el otro, para creer. Si mi respuesta es sí, entonces el Evangelio no ha sido evidente ni confirmado en mi vida. ¿Por qué? Porque el Evangelio dice que no andamos por vista, sino por lo que creemos. Ahora, ¿qué necesito yo para tener evidencia en mi vida de que el Evangelio ha sido confirmado? Que tenga dinero, no tenga dinero, tenga trabajo, no tenga trabajo, me funciona el matrimonio, no me funciona el matrimonio, nunca voy a dejar de creer en el Evangelio. Esa es la evidencia. En las buenas, en las malas, en la pobreza, en la escasez, en la abundancia, donde fuese, sigo creyendo. Sigo creyendo. Y cuando veo que sigo creyendo, digo, Señor, tú eres el que me guarda en la fe. Seguimos creyendo porque Él decide que sigamos creyendo. Entonces, a la hora de la hora, todo es para la gloria de Dios. Mira qué importante esto y qué bueno que hablamos de todo eso. Mira, dice el que cree en el Hijo de Dios. ¿En quién hay que creer? En el Hijo de Dios. Porque cuando nosotros creemos en el testimonio de Dios y el testimonio de Dios es su Hijo, lo hacemos a Él verdadero. Pero, mira, tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, ha sido confirmado el Evangelio en el que cree. ¿Sí o no? Porque tiene el testimonio en sí mismo. Cuando tú crees en el Hijo de Dios, tienes el testimonio de Dios en ti mismo. Pero el que no cree, a Dios le ha hecho ¿qué? Mentiroso. Entonces yo no puedo decir que uno que cree en Alá y que cree en el profeta Mohammed, por más que él diga que tiene la verdad, está haciendo a Dios ¿qué? Mentiroso.
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de quién, del profeta Mohammed, de Ana de White, de los testigos de Jehová, de los adventistas, de los mormones, del Buda. No, del Hijo de Dios. Y este es el testimonio. 2 puntos. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? La vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por más que diga lo contrario. Por más que te diga, yo voy al cielo. Bueno, dame evidencia de que el Evangelio ha sido confirmado en ti. ¿Lo crees? Ah, no lo creo. Yo no creo eso que tú me estás diciendo. Entonces has hecho a Dios mentiroso. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Romanos 15, por favor. ¿Por qué yo les digo estas cosas? Porque para mí es importantísimo hacer énfasis en que hay una sola verdad y que la única manera de ser salvo es creer esa verdad. No hay otra cosa. El Evangelio, la verdad de Dios es absoluto. Recuerda eso siempre. El Evangelio, la verdad de Dios, la manera de Dios es una sola y es absoluto. No tiene añadidura y no le puedes quitar tampoco. Siempre y cuando te pueda dar evidencia de todo. Dice, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar ¿qué cosa? La verdad de Dios. La verdad de Dios. Hay una verdad. ¿Sí o no? Hay una verdad. Pero esa verdad te la va a decir cuál es. Acuérdate que cuando nosotros explicamos aquí la enseñanza, la Iglesia Católica y María, ¿quién se acuerda que hubieron 3 elementos importantes? ¿Quién me los puede mencionar? 3 cosas, mira, profecías, testimonios, cumplimientos y los testigos de las profecías cumplidas, ¿correcto? 3 elementos importantísimos, que es cuando mencionamos que no había ni profecía, ni cumplimiento, ni testigos de lo que la Iglesia Católica pues enseña de María. Ese era el punto, ese era el fundamento que estábamos poniendo. Entonces aquí te dice, mira, pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios. ¿Cómo iba a mostrar la verdad de Dios? Para confirmar las promesas hechas ¿a quiénes? A los padres. ¿Qué es eso? Que todo lo que Dios prometió a los padres se cumplió ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, mostró la verdad de Dios. Quiere decir que Dios cuando profetizó y prometió a través de los padres, se cumplió en Cristo Jesús. Dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice, Isaías estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz, ¿en qué? En el creer ¿qué? Que todas las promesas a los padres se cumplieron ¿en quién? En Cristo. En más nadie. Más nadie. Nadie manifestó la verdad de Dios sino Jesucristo. Romanos 16:25, ahí mismo por favor. 16:25, mira qué importante lo que dice ahí mi hermanito. Vuelvo y te repito, el Evangelio es un absoluto. Mira, y el que puede confirmaros según mi Evangelio, lo que él predicaba, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Dice, y el que puede confirmaros.
según mi evangelio. No según lo que tú creas, según el evangelio. No según lo que me parezca a mí correcto, según el evangelio. No según lo que yo experimente, según el evangelio. Y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan ¿a qué? En otras palabras, para que crean. El lunes pasado explicamos qué era la obediencia a la fe, ¿no? La obediencia a la fe es creer. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. ¿Eso es un absoluto? Pregunto. Dice aquí, al único y sabio Dios sea gloria, pero va a ser gloria al único y sabio Dios mediante ¿quién? Jesucristo. Ok, ¿eso es un absoluto? Eso no tiene negociación. Eso no tiene creencia, eso no tiene experiencia, eso no tiene nada, eso es una verdad absoluta. Y el que se confirma en el Evangelio es el que cree en esa verdad absoluta. Porque hay personas que creen que no necesariamente es solamente a través de Jesucristo. Pero el Evangelio dice mediante Jesucristo. Esa es una verdad absoluta. Entonces, otra persona que está en la calle te puede decir, no, pero es que Dios a mí me bendice, mira, tengo esto, tengo lo otro. El otro día casi me chocan, ¿verdad? El otro día, si no fuese porque el Señor o Dios me dio esa, aquí está la palabra, providencia. La providencia de Dios es para todo el mundo. Dios te provee bendición. Pero eso no quiere decir que esa persona que reconoce la providencia de Dios crea que la salvación es solamente mediante Jesucristo. Entonces él se puede creer lo que quiera, pero la realidad es de que la única evidencia que el Evangelio ha sido confirmado en nosotros es que cree lo que está escrito. Terminamos con 1 Timoteo 1, 16. ¿Estamos ahí? Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo los que habrían de creer en Él. ¿Para qué? La única manera de tener vida eterna es creerlo. La evidencia de que hemos sido confirmados por el Evangelio es porque lo creemos. ¿Cómo testificamos? Conclusión. Testificamos de lo que está escrito. Testificamos del testimonio de Dios. Testificamos de nuestra experiencia personal, sí. Si nuestra experiencia personal ha sido que creemos en el Evangelio de Dios. Que ese Evangelio ha sido confirmado en nosotros. Hermano, ¿cómo usted me puede mostrar a mí que el Evangelio ha sido confirmado en su vida? Que antes creía lo que no estaba escrito, hoy en día creo lo que está escrito. Hoy en día conozco la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio, hermano? Entonces vas al Evangelio y lo explicas. No vas a las experiencias religiosas que tú has tenido, que si te han parado los pelos de la parte de atrás de la cabeza, que sentiste una sombra que te pasó por ahí. Yo sé que Dios te va a proveer lo que tú necesitas, pero no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque amamos la verdad del Evangelio y porque nos gusta escuchar la verdad del Evangelio. Porque no nos cansamos de repetir el Evangelio de la gracia. Conclusión entonces, testificamos como, mi hermano, de lo que conocemos. ¿Cuál es ese conocimiento? El Evangelio del Nuevo Pacto. ¿Por qué el Evangelio del Nuevo Pacto? Porque es lo único que puede salvar al ser humano. ¿Qué ser humano estamos hablando? Los que han sido llamados, elegidos, escogidos, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Testificar requiere un conocimiento, ese conocimiento debe ser explicado, pero para poder ser explicado tiene que ser conocido. Tienes que conocerlo, tienes que conocerlo. Ahora, si lo único que puedes explicar es lo siguiente, Cristo vino a salvar al pecador, ya tienes un avance que muchos teólogos están por ahí, que te complican la salvación. No, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que ir, tienes que ayunar, tienes que orar, ¿Dónde está la fe entonces? ¿Dónde está la fe entonces? Si la salvación es solamente por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pero es un don de Dios. Amén. No por obra, para que nadie se. ¿Por qué? Porque en Romanos dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿Queda qué cosa? Excluida. Amén. Me atrevo a decir, si tienen alguna pregunta.